Bien, buenas noches. Para mí es un gusto saludarles y agradezco igualmente la oportunidad de presentar este tema de actualidad titulado Estado del arte del tratamiento del VIH en pediatría. Igualmente extiendo mi admiración y mis palabras de felicitación a la Sociedad Venezolana de Infectología y a Psicomisión Científica por la organización de este evento. Bien, la atención del paciente seropositivo, incluyendo niños y adolescentes, implica múltiples aspectos. Entre ellos se encuentra el diagnóstico oportuno, que permita una vinculación efectiva y retención del paciente en el servicio, en el sistema de salud, con el objetivo de iniciar el tratamiento en forma temprana para el logro del apego al mismo, con el objetivo final de poder suprimir en forma rápida y efectiva lo que es la carga viral. En niños, esto es un objetivo fundamental en vista de que la mayor parte de estos niños están expuestos al virus de etapas tempranas de la vida. Recordemos que el 90% de los niños seropositivos lo han hecho por una transmisión de tipo vertical, por lo que la selección de la terapia requiere dos consideraciones fundamentales. En primer lugar, que sea una terapia efectiva, que produzca la menor cantidad de toxicidad, y en segundo lugar, la menor posibilidad de generación de resistencia, lo que permite a la larga una transición adecuada en los esquemas para su edad adulta. Bien, de esta manera las pautas han evolucionado a lo largo del tiempo, tanto en los esquemas preferidos iniciales, como también en los criterios utilizados para el inicio del tratamiento. Ambos aspectos son necesarios para lograr el éxito de la terapia, eso por todos es conocido. Y de esta manera pasamos en principio de criterios clínicos, inmunológicos, virológicos para inicio del tratamiento, hasta actualmente el tratamiento para todos, tratamiento universal, tratamiento incluso en el mismo día. Y en relación a los esquemas favoritos, pasamos de regímenes basados en inhibidores de proteasa y no nucleócidos hasta actualmente los inhibidores de integrasa, iniciándose esto hacia el año 2018 con el raltegravir en pediatría, que fue el primero de los antirretrovirales inhibidores de integrasa utilizados en los niños. Las recomendaciones actuales incluyen estudios en edades infantiles y esto ha permitido mayor seguridad en la prescripción de nuevos antirretrovirales. Bien, las pautas en pediatría son muy difíciles de establecer ya que hay demasiados factores involucrados. De esta forma, además, se disponen de pocos estudios que demuestran supresión viral, mejoría inmunológica y clínica probados en pediatría. Del mismo modo, los ensayos sobre seguridad y toxicidad son escasos, como lo son también las formulaciones disponibles apropiadas para los niños. Además, hay otros factores involucrados, tales como la frecuencia en dosificación, los requisitos en relación a ayuno, a alimentos admitidos, la necesidad muchas veces de que estos niños son acogidos por familias, por situaciones familiares que no son las más adecuadas y que realmente el apego o la adherencia de su tratamiento va a depender del cuidador, y esto es un factor que tenemos que involucrar también a la hora de escoger un tratamiento. Bien. Además, las recomendaciones en pediatría incluyen limitaciones relacionadas con edad en peso. Muchos de los medicamentos se administran de acuerdo a bandas de edades y esto puede ser utilizado como una aproximación. Sin embargo, el peso corporal, cuando está disponible, es el determinante preferido para seleccionar un fármaco específico. De esta manera, las pautas actuales se han propuesto en base a los inhibidores de integrasa, desplazando los IP como parte de los esquemas preferidos, esto desde hace varios años. Estos dos son los esquemas propuestos actualmente. Aquí tenemos las pautas nacionales y estas son las pautas internacionales recientemente publicadas el 9 de abril del presente año. Estos esquemas se parecen en el sentido de que su esqueleto común incluye los inhibidores de integrasa como fármacos preferidos. ¿Okay? En la pauta nacional se incluye el raltegravir desde edades muy tempranas, incluso en recién nacidos, mientras que el dolutegravir está incluido a partir de los 6 años o los 20 kilos de peso. Al comparar esta pauta con las últimas recomendaciones internacionales, se evidencia que el dolutegravir es recomendado en edades tan tempranas como las 4 semanas de edad e incluye nuevos antirretrovirales para pediatría recientemente aprobados, como es el caso del bictegravir, como un inhibidor de la integrasa de nueva generación a partir de los 6 años o 25 kilos. Es interesante ver la brecha observada entre ambas pautas y es posible que entre otros aspectos se explique por la disponibilidad de medicamentos en nuestro país. Bien,
Entonces, en realidad, la mayor parte de las recomendaciones en pediatría se basan en la extrapolación de las observaciones en adultos y en adolescentes hacia niños, tal como se observó en el cambio de los IP hacia los inhibidores de integrasa. O sea, realmente fueron estudios realizados en edades adultas, tal vez incluyendo algunos adolescentes, y esas pautas se extrapolan de esa forma a las edades pediátricas. De esta forma, muchas veces, quienes conducimos en estas consultas nos toca dar una especie de salto al vacío, sin saber en realidad cómo será el comportamiento, sobre todo en relación a toxicidad, a las dosis efectivas y sobre todo a la generación temprana de resistencia que pudiese dificultar lo que será la transición a esquemas durante la edad adulta, entre muchos otros elementos. Bien, de esa manera los inhibidores, los regímenes basados en inhibidores de integrasa se han convertido rápidamente en regímenes recomendados debido a que los estudios demuestran una gran eficacia virológica, ausencia de interacciones farmacológicas o mínimas en relación a otros grupos de antirretrovirales y un perfil de toxicidad favorable. Estos son los inhibidores de integrasa aprobados en los niños hiperadolescentes por la FDA. El raltegravir fue el primero de ellos, luego el vitegravir, dolutegravir y recientemente, a partir del 2018 y en adolescentes y 2019 en niños mayores de 6 años, el vitegravir. En los últimos años, todos estos medicamentos han sido objeto de estudios interesantes que han permitido establecer parámetros de farmacocinética, toxicidad y dosificaciones en los niños. Y de hecho, las pautas actuales han tomado mucho de esos estudios y se han basado en esos estudios y son los que vamos a presentar a continuación. Entonces, fíjense, el raltegravir fue el primer inhibidor de integrasa aprobado en niños. Este estudio permitió el establecimiento de dosificaciones en neonatos para profilaxis de la transmisión vertical. Estamos hablando de niños expuestos, recién nacidos, expuestos al VIH. En forma vertical se establecieron 2 cohortes. La primera de 16 niños fue una cohorte que permitió establecer dosis de seguridad y verificar las concentraciones séricas alcanzadas, que esta fuera la concentración objetivo mayores de 33 nanogramos por ml, que es la misma concentración efectiva aplicada en el adulto. A ellos se le aplicaron 2 dosis al día 1 y luego los 10 días de vida, evidenciándose entonces diariamente cuáles eran las concentraciones plasmáticas adquiridas y verificando toxicidad. Una vez obtenidos los estudios de esta primera cohorte, se estableció una segunda cohorte en la cual se involucraron 36 recién nacidos y una vez verificados los datos de la primera, se administraron las dosis bajo el siguiente esquema. En la primera semana, 1.5 miligramos por kilo diarios, luego de la primera a la cuarta semana, 3 miligramos por kilo BID, posterior a la 4 a la sexta semana, 6 miligramos por kilo BID, y bajo estas dosificaciones se hizo lo mismo que en la primera cohorte, es decir, se establecieron cuáles eran las concentraciones séricas obtenidas, obteniéndose que todas ellas eran superiores a 33 nanogramos por ml, y lo más interesante es que no se observaron efectos adversos relacionados a la medicación. Algunos recién nacidos presentaron, 3 recién nacidos presentaron anemia, dificultad respiratoria y leucopenia, pero no atribuido al antirretroviral, concluyéndose de esta manera que el raltegravir se puede administrar de forma segura a neonatos a término, utilizando el régimen de dosificación diaria que se estudió en este trabajo, y de hecho son las dosis que utilizamos actualmente. De aquí salen estas dosis y es importante hacer la acotación de que no están aprobados en menores de 2 kilos ni en prematuros. Para eso se necesitan otros estudios. Otro aspecto importante es que ninguno de los niños resultó positivo para VIH, lo que habla de la importancia de alcanzar concentraciones séricas efectivas para la prevención del virus, la prevención de la transmisión vertical. Bien, luego del raltegravir y del vitegravir comienzan a aparecer nuevos inhibidores de integrasa de reciente generación, entre ellos vitegravir y dolutegravir, básicamente. En este estudio, bueno, ¿por qué hicimos ese viraje? ¿Qué pasó aquí? Bueno, se observó realmente que estos dos últimos de nuevas generaciones presentan un mejor perfil de toxicidad, pero sobre todo una barrera genética más alta. Fíjense la cantidad de mutaciones asociadas a raltegravir y el vitegravir, mientras que dolutegravir y vitegravir presentan una barrera para la emergencia de resistencia mucho más elevada, y esto permitió el cambio hacia estos medicamentos. Bien, el primero de ellos fue el dolutegravir,
Uno de los estudios más grandes sobre el uso de dolutegravir en pediatría ha sido Odyssey. En realidad no es un solo estudio, más bien son varios subestudios farmacocinéticos en diferentes bandas de edad y peso, cuyos resultados se van publicando en la medida que se van obteniendo. Entonces, les voy a presentar el publicado en Lancet en agosto del año pasado, del 2020, donde se comparan las 3 cohortes estudiadas de acuerdo al peso. En esta primera cohorte que se estudió fueron los escolares y adolescentes entre 30 y 40 kilos, posteriormente otra cohorte de 25 a 30 kilos, posteriormente de 20 a 25 kilos con dosis similares dependiendo del tipo de medicamento de presentación administrada. La mayor parte de estos niños eran experimentados, sexo masculino, femenino, no había mayores diferencias en relación a las características demográficas de estos niños. Entonces se concluyó que los comprimidos recubiertos con película de 50 miligramos de dolutegravir, que son los que tenemos actualmente en nuestro país, la misma dosificación para adultos, la misma presentación, administrados una vez al día, proporcionan perfiles farmacocinéticos adecuados en los niños que pesan más de 20 kilos, permitiendo entonces una dosificación práctica y simplificada que facilita ampliamente lo que es la adherencia y un acceso rápido al dolutegravir. Bien, el otro ensayo importante en relación al dolutegravir es IMPACT P1093, es un ensayo abierto, multinacional y que sigue en curso, realizado con los niños que recibían dolutegravir, niños VIH positivos en tratamiento con dolutegravir. Los resultados de las evaluaciones de farmacocinética, seguridad y eficacia se han informado secuencialmente en la medida que se van obteniendo, al igual que Odyssey, y se han publicado en años sucesivos. Por ejemplo, la cohorte de adolescentes se publicó en el 2015, la cohorte de escolares de 6 a 12 años en el 2016 y recientemente, el año pasado, se publican los resultados en relación a niños que van de 4 semanas a 6 años y con base en estos estudios se establecen las pautas actuales. Entonces, fíjense que en esta lámina les voy a resumir los resultados de estos tres estudios, de estas 3 publicaciones. Se establecieron entonces 5 cortes por edad de peso. Las 2 primeras, que eran de 6 a 12 años y de 12 a menores de 18 años, recibieron comprimidos recubiertos, y las otras 3, los niños, fíjense aquí, de 4 semanas a menores de 6 meses, de 6 meses a 2 años y de 2 a 6 años con tabletas dispersables, siendo la salvedad que no son bioequivalentes y hay diferencias que tenemos que considerar a la hora de dosificar. Y bueno, realmente los resultados fueron los siguientes: fueron 75 pacientes con un rango variable de edad, del cual el 60% eran niñas, 80% habían recibido previamente antirretrovirales, y se obtuvo que a la semana 48 el 70% de estos niños permanecían indetectables, con una mediana del aumento de los CD4 en 141 células o 7%, presentando un buen perfil de seguridad, y se establece entonces que la eficacia observada en el ensayo fue comparable a de los sujetos adultos con experiencia en el tratamiento. Bien, con base en ambos estudios se establecieron las pautas de dosificación recomendadas actualmente de acuerdo al peso, observando la no bioequivalencia entre las tabletas dispersables y los comprimidos recubiertos. Estos son los rangos de edades. Para nosotros los pediatras esto es muy emocionante, ya que estamos más cerca de brindar mejores esquemas que son menos tóxicos, que son más seguros, son eficaces, además de simplificarlo, ya que teóricamente, o en la práctica más bien, se sustituirían 8 tabletas diarias de raltegravir de 25 miligramos por una dosificación diaria de dolutegravir una sola vez al día, sobre todo que permita mantener una eficacia, una supresión virológica a largo plazo, con menos emergencia de resistencia, de forma tal que se logre una transición adecuada a edades adultas en las mejores condiciones. Y ese es el objetivo de la consulta pediátrica de VIH. Bien, por último, el más reciente inhibidor de la integrasa aprobado en niños mayores de 25 kilos es Bictegravir. Recordemos que es un potente antirretroviral con un excelente perfil de resistencia, ha demostrado una gran eficacia para la supresión viral prolongada y solamente se encuentra en coformulación con emtricitabina y tenofovir-alafenamida. Igualmente se han realizado estudios secuenciales en diferentes grupos etarios. Les presento el más reciente, que midió la seguridad farmacocinética de eficacia de bajas dosis de este medicamento en mayores de 2 años.
Esto se presentó en CROI del 2020. Bien, fíjense que como objetivo fundamental fue determinar estos elementos, estas características, durante las 24 y 48 semanas en adolescentes cohorte 1 y niños cohorte 2 y 3 que se encontraran indetectables. O sea, de hecho, uno de los criterios de inclusión era que se encontraran indetectables. Entonces, niños, experimentados o no, que tuvieran menos de 50 copias durante más de 6 meses de evolución, tuvieran unos CD4 por encima de 200 de los rangos referenciales para su edad y una función renal conservada. Aquí observamos que es un estudio en varias fases. La primera cohorte en adolescentes, segunda cohorte es de 6 a 12 años y posteriormente en niños mayores de 2 años, que es la que presentamos a continuación. Es un estudio que está en curso, que está en fase de extensión. Más o menos estas eran algunas de las características de la población. La última cohorte incluye hasta el momento 12 niños, de los cuales el 100% estaban experimentados, el 100% estaban indetectables y el 100% eran de transmisión vertical, pertenecientes a varios países. Los efectos adversos más comunes, infección respiratoria, algunos síntomas gastrointestinales no relacionados al medicamento y también algunas alteraciones del comportamiento social en un paciente que sí se atribuyó al medicamento. Otro aspecto interesante evaluado fue la aceptación de la formulación en relación al tamaño, el sabor y la facilidad para la devolución, observándose entonces que fue un elemento que fue bien aceptado, bien tolerado por los niños en relación a estos 3 parámetros. Esta es la pastilla en comparación con la tableta del adulto, y lo más importante es que hacia la semana 24 estos niños permanecían indetectables sin evidencia de resistencia. Entonces, en conclusión, las conclusiones de este estudio establecieron que esta dosificación, que fue de 30 miligramos de Bictegravir, es segura, bien tolerada y efectiva en este grupo etario, siendo necesaria la continuación del estudio, y lo más importante es que está prevista la evaluación de formulaciones en niños que no puedan deglutir. Bien, la investigación no se detiene a pesar de que sabemos que muchos de los recursos se han desviado por la emergencia debida a COVID. En desarrollo se encuentran nuevos grupos de antirretrovirales como los inhibidores de la cápside, el enacapavir, el estudio Calibrate, y los inhibidores de la maduración, que si bien es cierto se encuentran lejos de ser utilizados en niños, indican que de alguna manera el panorama se despeja para nuestros pacientes. Retos y desafíos son muchos en las consultas de VIH infantil en nuestro país. Tenemos una población desnutrida con una situación familiar precaria, aislamientos y dificultades para la movilización, sobre todo en el interior del país. Yo vengo de un estado donde el pueblo más lejano queda a unas 12 horas y ahí también tenemos pacientes, nos vemos en la necesidad posiblemente de crear farmacias itinerantes con responsables locales, porque la consulta ha disminuido en este año por el déficit en el combustible, las dificultades para la movilización y otros aspectos que significan vivir y ejercer en el interior del país. Además, la necesidad de consultas adicionales, muchas de ellas paradas a raíz de la pandemia, sobre todo la consulta psicológica en los adolescentes, que es una población muy vulnerable, la dificultad económica para el acceso a pruebas paraclínicas y también las formulaciones disponibles en pediatría. Bien, en estos 40 años les muestro algunos de los hitos más importantes en la evolución del VIH. Debemos mantener la esperanza de que al final de este tortuoso camino nos esperará un destino hermoso. Les dejo con la foto del patio de mi casa, y finalmente muchas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado mucho de esta presentación.